Continuemos con el módulo 1 del curso Preparación para ingresar a la Facultad de Ingeniería Matemática. El punto número 14 del contenido del módulo 1 Matemática es vectores. Un vector es un segmento de recta de origen A y extremo B en el caso del vector AB. ¿Cuáles son los elementos de un vector? La dirección, que está definida por la recta que pasa por el origen y el extremo del vector. El sentido, que es la orientación del segmento. Y el módulo, que es la longitud del segmento y viene dado por las componentes del vector. ¿Cómo se determinan las componentes de un vector? Bueno, dado un vector de origen A, de componentes A sub 1 y A sub 2, y de extremo B, de componentes B sub 1 y B sub 2, tenemos que el vector AB va a estar definido por la diferencia de las respectivas componentes del extremo B menos el origen A, es decir, B sub 1 menos A sub 1 y B sub 2 menos A sub 2. En la gráfica podemos ver el punto A, el extremo B, el vector AB, su dirección, su sentido, sus componentes en Y, B sub 2 menos A sub 2 y en X, B sub 1 menos A sub 1. Y el módulo o longitud del segmento queda definido por el teorema de Pitágoras y será igual a la raíz cuadrada de B sub 1 menos A sub 1 al cuadrado más B sub 2 menos A sub 2 al cuadrado, debido a que es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son las componentes del vector. Ejemplo, determine las componentes del vector AB sabiendo que el origen A es 1, 2 y el extremo B es 6, 5. Luego calcule el módulo de el vector AB. Quedando definidos los puntos A sub 1, A sub 2 como 1 y 2 y el extremo B, B sub 1, B sub 2 como 6, 5, procedemos a determinar las componentes del vector AB, las cuales están definidas por B sub 1 menos A sub 1 y B sub 2 menos A sub 2. Sustituyendo los valores respectivos, tenemos 6 menos 1 en las abscisas y 5 menos 2 en las ordenadas, lo que da como resultado las componentes del vector AB, 5 y 3 en las ordenadas. Para determinar el módulo necesitamos las componentes del vector que acabamos de calcular. El módulo está definido por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Al sustituir los valores respectivos es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, lo que da igual a la raíz cuadrada de 34. Existen los vectores equipolentes y son aquellos que presentan las mismas componentes. Por ejemplo, se pide determinar si los vectores A, B y C, D son equipolentes, sabiendo que el punto A es 2, 2, B es 5, 6, C es menos 6, 2 y D
es menos 3, 6. Luego se pide determinar el módulo. El vector AB va a quedar definido por las componentes b sub 1 menos a sub 1 y b sub 2 menos a sub 2. Sustituimos las coordenadas respectivas, queda igual a 5 menos 2 para las componentes en X y a 6 menos 2 para las componentes en las ordenadas, lo que es igual a 3 y 4. El vector CD está definido por las componentes de sub 1 menos C sub 1 y de sub 2 menos C sub 2. Al sustituir nos queda menos 3 menos el valor de la componente C sub 1 menos 6 y 6 menos 2, lo que es igual a 3, 4. Es decir, tiene las mismas componentes del vector AB. Por tanto, los vectores AB y CD son equivalentes. Si dos vectores tienen las mismas componentes, pues también tendrán el mismo módulo. Y lo podemos determinar por medio de la expresión raíz cuadrada de b sub 1 menos a sub 1 elevado al cuadrado más b sub 2 menos a sub 2 elevado al cuadrado. Al sustituir los valores respectivos de las componentes de cualquiera de los dos vectores, porque son las mismas, quedará raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado, lo que es igual a la raíz cuadrada de 25, que es igual a 5. Es decir, los módulos de los vectores AB y CD son iguales a 5. Practiquemos vectores. El ejercicio A da los puntos A igual a 4, 2, B igual a menos 1, menos 3 y C igual a 1, menos 4. Se pide determinar los componentes de los vectores AB, CB y CA. El vector AB está definido por las componentes B sub 1 menos A sub 1 y B sub 2 menos A sub 2, el cual es igual a menos 1, menos 4 y menos 3, menos 2, lo que es igual a menos 5, menos 5. El vector CB está definido por las componentes B sub 1 menos C sub 1 y B sub 2 menos C sub 2, lo que es igual a menos 1, menos 1, menos 3, menos 4, que es igual a menos 2, 1. Y el vector CA está definido por las componentes A sub 1 menos C sub 1 y A sub 2 menos C sub 2, lo que es igual a 4 menos 1 y 2 menos 4, que da como componentes 3, 6 para el vector CA. El ejercicio B pide que se determine el módulo de los vectores del ejercicio anterior. El módulo del vector AB queda definido por la expresión raíz cuadrada de b sub 1 menos a sub 1 al cuadrado más b sub 2 menos a sub 2 al cuadrado. Al sustituir las componentes respectivas del vector AB, queda raíz cuadrada de menos 5 elevado al cuadrado más menos 5 elevado al cuadrado, lo que es igual a la raíz cuadrada de 50, que es igual a 5 por la raíz cuadrada de 2. El módulo CB queda definido por la raíz cuadrada de b sub 1 menos c sub 1 al cuadrado más b sub 2 menos c sub 2 al cuadrado. Al sustituir las componentes respectivas, queda igual a la raíz cuadrada de menos 2 elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado, lo que es igual a la raíz cuadrada de 5. Y para el módulo del vector CA queda definido por la raíz cuadrada de A sub 1 menos C sub 1 elevado al cuadrado más A sub 2 menos C sub 2 al cuadrado, lo que es igual a la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado más 6 elevado al cuadrado, lo que es igual a la raíz cuadrada de 45
e igual a 3 por la raíz cuadrada de 5. Y en el ejercicio C se dan los puntos A igual a 1, 2, B igual a menos 1, 4 y C igual a 3, 5 y D igual a 1, 7. Se pide determinar si los vectores AB y CD son equipolentes. Recordemos el concepto de vectores equipolentes y son aquellos que tienen iguales componentes. Además de iguales componentes, por supuesto, eso significa que tienen igual dirección, e igual sentido e igual módulo. Vamos a determinar el vector AB, que está definido por las componentes B sub 1 menos A sub 1 y B sub 2 menos A sub 2, lo que es igual a menos 1 menos 1, 4 menos 2, lo que es igual a menos 2, 2. Y el vector CD está definido por las componentes D sub 1 menos C sub 1 y D sub 2 menos C sub 2. Al sustituir las componentes respectivas de los puntos extremos y origen, queda 1 menos 3 y 7 menos 5, lo que es igual a menos 2, 2, que son las mismas componentes del vector AB. Por tanto, estos vectores son equipolentes. Gráficamente se puede ver un vector que tiene origen en el origen del plano cartesiano y tiene un extremo en el punto menos 2, 2. En vez de mostrar un vector de origen en el punto A y extremo en el punto B y otro vector de origen en el punto C y extremo en el punto D. Debido a que el vector resultante se grafica con sus componentes siempre con origen en el origen del plano cartesiano. De esa manera se grafican los vectores cuando nos dan las componentes de los vectores. Pero si no tenemos las componentes de los vectores, sino que tenemos solamente los extremos, se puede graficar también los extremos y vemos el vector graficado desde su extremo, que no va a ser en ese caso el origen del plano cartesiano, sino el punto de origen del segmento, que puede ser cualquier punto del plano cartesiano, y que llegue a su extremo. Entonces, en ese caso, se puede graficar de esa forma. Pero, al tener las componentes de un vector ya definidas, este se puede graficar desde el origen hasta el punto que define las componentes de dicho vector. Coordenadas polares de vectores. Consideremos el vector B de componentes A, B. Como sabemos, su módulo quedará definido como raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Y si llamamos Z al ángulo que forma el vector con el semieje positivo, entonces diremos que B, además de venir expresado en sus coordenadas cartesianas, también puede expresarse en coordenadas polares igual al valor del módulo de B y al ángulo Z, donde Z va a quedar definido como el arco cuya tangente es el cociente entre la componente B sobre la componente A. Por ejemplo, determine las coordenadas polares del vector B menos 1, 1. Acá vamos a calcular el módulo sustituyendo en la expresión los respectivos valores. Nos queda raíz cuadrada de menos 1 elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado, lo que es igual a la raíz cuadrada de 2. Z, que es el ángulo, es igual al arco cuya tangente es la componente B sobre la componente A, lo que es igual al arco cuya tangente es 1 sobre menos 1, que es igual al arco cuya tangente es menos 1 y es igual a 135 grados.
Es decir, el vector b va a quedar definido por sus coordenadas polares, raíz cuadrada de 2, 135 grados. También podemos obtener las coordenadas cartesianas a partir de las coordenadas polares. Acá la componente A va a quedar definida por el módulo del vector B multiplicado por el coseno del ángulo Z. Y la componente en B va a quedar definida por el módulo del vector B por el seno del ángulo Z. Por ejemplo, nos piden que se determinen las coordenadas cartesianas del vector B con coordenadas polares 4, 120 grados. Entonces, sustituimos para determinar la componente A el valor del módulo, que es 4, por el coseno del ángulo Z, que es 120 grados. Al resolver el coseno del ángulo de 120 grados es igual al menos coseno de 60 grados, lo que es igual a 4 por menos 1/2, que es el coseno de 60 grados. Es igual a menos 2. B va a estar definido por 4, que es el módulo del vector, por el seno de Z, que es 120 grados. Al resolver, el seno de 120 es igual al seno de 60, y luego la expresión queda igual a 4 por la raíz cuadrada de 3 sobre 2, que es la raíz cuadrada, que es el seno de 60. Resolvemos, 4 entre 2 nos da 2 y tenemos 2 raíz cuadrada de 3 para la componente en B. Por tanto, el vector B tiene componentes cartesianas AB iguales a menos 2, 2 raíz cuadrada de 3. Practiquemos coordenadas polares de vectores. El ejercicio A pide determinar las coordenadas polares del vector B igual a 2, 2. El vector B está definido por unas coordenadas cartesianas igual a las que dieron el ejercicio y pide que se determine el módulo y el ángulo Z. Determinando el módulo, queda expresado en la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Al sustituir los valores, este es igual a la raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado, lo que es igual a la raíz cuadrada de 8, que da un valor de 2, raíz cuadrada de 2. Ese es el valor del módulo del vector B. Vamos a determinar el valor del ángulo Z, que está definido por el arco cuya tangente es B sobre A, es decir, la componente B sobre la componente A. Sustituyendo los valores de la componente B y la componente A, queda que es igual al arco cuya tangente es 2 sobre 2, igual a 45. 45 es el ángulo cuya tangente da 1. Por tanto, el vector B queda definido por sus coordenadas polares 2 raíz de 2 y 45 grados. El ejercicio B pide que se determinen las coordenadas cartesianas del vector B igual a 5 con 60 grados, es decir, se dan las coordenadas polares de 5 como módulo y 60 grados como ángulo Z. La coordenada cartesiana A está definida por el módulo de B, del vector B, por el coseno del ángulo Z. Sustituyendo los valores, es igual a 5 por el coseno del ángulo de 60 grados, que es igual a 5 por 1/2, lo que es igual a 5/2. Ese es el valor de la componente A. La componente en B está definida por el vector por el seno de Z, que es igual a 5 por el seno de 60 grados.
Sustituimos el valor del seno de 60 y nos da que la componente en b está definida por 5 por raíz de 3 sobre 2. Por tanto, el vector b está definido por sus coordenadas cartesianas 5 medio, 5 raíz de 3 sobre 2. En el ejercicio C se pide que se grafique los vectores de los ejercicios anteriores. Bueno, del ejercicio A se tiene que el vector tiene coordenadas polares 2 raíz de 2 y 45 grados el ángulo. Recordemos que ese 2 raíz de 2 es el módulo, que el módulo es una hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son las coordenadas en y elevado las coordenadas en y y las componentes en x, que eran las coordenadas que teníamos originalmente en el ejercicio. Eran 2 y 2 para la x, 2 para la y y 2 para la x. Por tanto, al graficar nos queda un origen en el origen del plano cartesiano y un extremo del vector en el punto 2, 2, y que levanta un ángulo de 45 grados. Para el ejercicio B se determinó un vector con coordenadas cartesianas 5 medios y 5 raíz de 3 sobre 2. Lo graficamos con las componentes en las abscisas igual a 5 medios, que es 2,5. Y en las ordenadas igual a 5 raíz de 3 sobre 2. Es decir, origen del vector en el origen del plano cartesiano y extremo en el punto 5 medios, 5 raíz de 3 sobre 2. Operaciones con vectores. La adición es una de las operaciones que puede realizarse con vectores. Dados los vectores A y B con componentes A1, A2 y B1 y B2, se define la adición de A con B al vector S con componentes igual a la suma de las componentes respectivas de cada vector, es decir, A1 más B1 y A2 más B2. Ejemplo, consideremos los vectores A igual 4, 2 y B igual 1, 3. Determine la suma de ambos vectores. S queda definida como A más B, que es igual a las componentes A1 más B1 y A2 más B2. Al sustituir los valores respectivos, queda que S es igual a 4 más 1 y 2 más 3. Lo que da un resultado de 5, 5. Las componentes del vector suma S son 5 en las abscisas y 5 en las ordenadas. Gráficamente podemos visualizar el vector A con componentes 4, 2 con origen en el origen del plano cartesiano y el vector B con componentes 1, 3 con origen en el origen del plano cartesiano. Para poder determinar el vector resultante de la suma A más B, se utiliza un método conocido como paralelogramo. Podemos desplazar paralelamente un vector igual al vector A hasta que el origen del vector A toque el extremo del vector B. Allí se representa con una línea segmentada. El extremo de esta línea segmentada va a ser el extremo del vector resultante de la suma A más B, cuyo origen será el origen del plano cartesiano. De la misma forma se puede hacer si llevamos una línea segmentada paralela al vector B y con origen en el extremo del vector A. De igual manera,
el extremo de ese vector con línea segmentada paralelo al vector B y con origen en el extremo A será extremo de el vector resultante S con origen en el origen del plano cartesiano. Diferencia de vectores. Dados los vectores A y B con componentes A sub 1, A sub 2 y B sub 1, B sub 2 respectivamente, se define la diferencia de A menos B al vector D con componentes igual a la resta de las componentes de A menos las componentes de B, es decir, D será igual a A sub 1 menos B sub 1 y A sub 2 menos B sub 2. Por ejemplo, consideremos los vectores A igual 5, 5 y B igual 1, 3. Determine la diferencia de A menos B. El vector diferencia D igual al vector A menos al vector B tendrá componentes A sub 1 menos B sub 1 y A sub 2 menos B sub 2. El vector D será igual entonces, al sustituir los valores correspondientes, a 5 menos 1 y 5 menos 3, lo que da igual a 4, 2. Es decir, que el vector D tendrá componentes 4 para las abscisas y 2 para las ordenadas con origen en el origen del plano cartesiano. Gráficamente podemos visualizar el vector A de componentes 5, 5, origen en el origen del plano cartesiano, y el vector B de componentes 1, 3, igualmente con origen en el origen del plano cartesiano. Al utilizar la regla del paralelogramo, podemos desplazar una línea paralela desde el vector B, paralela al vector B, hasta que su extremo coincida con el extremo del vector A. Acá se representan con un vector segmentado y el origen de este vector segmentado será el extremo del vector diferencia A menos B. Vemos que el origen de este vector también es el origen del plano cartesiano y sus coordenadas son 4, 2, tal como fueron calculadas. La multiplicación de un escalar por un vector es otra de las operaciones con vectores. Dados un vector A con componentes A sub 1 y A sub 2 y un número real n, se define la multiplicación de un escalar por un vector a otro vector con componentes obtenidas multiplicando el escalar por cada componente del vector A. Es decir, n por el vector A será igual a un vector m igual a n que multiplica a sub 1 y n que multiplica a sub 2. M se conoce también como combinación lineal de A. Y también podría cualquier vector ser combinación de otros vectores de la forma n, que es cualquier escalar, por el vector A más P, que es cualquier escalar, por el vector B, y así sucesivamente. Puede ser combinación lineal de 3 vectores, 4 vectores. Existen un par de vectores conocidos como bases canónicas, que son I con componentes 1, 0 y J con componentes 0, 1. Y se utiliza para expresar cualquier vector A de componentes A sub 1 y A sub 2 de la forma A es igual a A sub 1 que multiplica a el vector I más A sub 2 que multiplica al vector J. Esta es otra manera de expresar un vector como combinación lineal de I y de J. Por ejemplo, consideremos el vector A igual a 1, 5 y el número real igual n igual 2. Determina el producto escalar m entre los dos factores.
Entonces tenemos que m es el vector resultante de la multiplicación escalar de un escalar por un vector, que será igual a n que multiplica la componente a sub 1 y n que multiplica la componente a sub 2. M será igual a 2 que multiplica a 1, 5, lo que es igual a 2 en las abscisas y 10 en las ordenadas. Otra de las operaciones con vectores es el producto escalar de dos vectores. Dados los vectores a y b, se define el producto escalar al producto de los módulos de los dos vectores por el coseno del ángulo que forman. Otra manera de expresarlo, de calcular el producto escalar, es como la suma de la multiplicación respectiva de sus componentes, es decir, a sub 1 por b sub 1 más a sub 2 por b sub 2 para los vectores a y b respectivamente. Ejemplo, consideremos el vector a igual a 1 menos 1 y el vector b igual a 2 menos 3. Determina el producto escalar entre los dos vectores. Entonces, definimos el producto escalar del vector a por el vector b como la multiplicación de los vectores 1 menos 1 por 2 menos 3. Al multiplicar las respectivas componentes, las de las abscisas sería 1 por 2. Luego sumamos las componentes de la ordenada, menos 1 menos 3, lo que da 2 más 3, que es igual a 5. Es decir, que el producto escalar de dos vectores da un escalar que resulta de la suma de la multiplicación de las respectivas componentes de cada vector. Propiedades de los vectores. Una propiedad es la propiedad asociativa de la adición. Teniendo los vectores a de componentes a sub 1, b sub a sub 1, a sub 2 y b de componentes b sub 1, b sub 2 y c de componentes c sub 1, c sub 2, tenemos que la suma de a más b agrupados para luego sumarse el vector c es igual al vector a, que se sumará al resultado de la suma del vector b más el vector c. Es decir, que no importa cómo estén asociados los vectores, siempre dará el mismo resultado. Ejemplo, consideremos el vector a igual a 1 menos 1, el vector b igual a 2 menos 3 y el vector c igual a 3, 0. Verifique la propiedad asociativa de la adición. Entonces sumamos primero el vector a más el vector b. Tenemos 1 menos 1, que es a, más 2 menos 3, que es b. Luego le sumaremos el vector c, que es 3, 0. Y debe cumplir la igualdad de que a, que es 1 menos 1 más el 2 menos 3, que se sumará a 3, 0, que es el vector c. En el primer miembro vamos a resolver la suma de a más b, nos da 1 más 2 y menos 1 menos 3. Y luego se le sumará el vector c. Y luego de la igualdad tenemos 1 menos 1, que se le va a sumar al resultado de la suma de los vectores b y c, que es 2 más 3 menos 3 más 0. Resolviendo ambos miembros tenemos que la primera suma a más b dio el vector 3 menos 4, al que se le va a sumar 3, 0, que es el vector c. Luego tenemos en el siguiente miembro el vector 1 menos 1, que es el vector a, más el resultado de la suma b más c, que es 5 menos 3.
sumamos en ambos miembros cada par de vectores. Tenemos 3 que se suma 3 y menos 4 más 0 en el primer miembro, y en el segundo miembro tenemos 1 más 5 y menos 1 menos 3. Resolviendo, en el primer miembro tenemos el vector 6 menos 4 y en el segundo miembro tenemos el vector 6 menos 4. Es decir, la igualdad se cumple y la propiedad asociativa de la adición se cumple. Propiedad conmutativa de la adición. Esta propiedad expresa que el orden de los términos en la adición de vectores no afecta al resultado. Es decir, A más B más C es igual a B más A más C. Consideremos el vector A igual a 1 menos 1, el vector B igual a 2 menos 3 y el vector C igual 3, 0. Verifica la propiedad conmutativa de la adición. Entonces tenemos que el vector A, 1 menos 1 más B, 2 menos 3 más C, 3, 0, es igual a 2 menos 3 más el vector A, 1 menos 1 más el vector C, 3, 0. Resolviendo ambos miembros, nos queda que en el primer miembro tenemos el vector 1 más 2 más 3 y menos 1 menos 3, 0. Y en el segundo miembro tenemos el vector 2 más 1, 3 y menos 3 menos 1, 0. Resolvemos, nos da en el primer miembro el vector 6 menos 4 y en el segundo miembro el vector es 6 menos 4. Por tanto, se cumple la igualdad y la propiedad conmutativa de la adición. Siguiendo con las propiedades de los vectores, existe el opuesto de un vector. Si tenemos un vector A sub 1, A sub 2, su opuesto será menos A sub 1, menos A sub 2. Y la suma de esos dos vectores va a dar el vector neutro, el vector nulo para la adición, es decir, el vector 0. El vector neutro de la adición es, como ya dije, el vector 0, que está constituido por las componentes 0 y 0. Es decir, cualquier vector, al sumársele el vector neutro, no se altera. Otra propiedad es la propiedad conmutativa del producto de un escalar por un vector, es decir, teniendo un vector A con componentes A sub 1, A sub 2 y un entero o un escalar n que pertenece al conjunto de números reales, se cumple que al multiplicar ese escalar n por el vector A es igual que el vector A multiplicado por multiplicando al escalar n. Y otra propiedad es la propiedad distributiva del producto de un escalar por la suma de dos vectores, teniendo dos vectores A y B y un número escalar que pertenece al conjunto de los números reales. Se cumple que cuando n multiplica a el binomio a la agrupación de la suma A más B, los vectores A más B, será igual a la propiedad distributiva de la multiplicación del escalar por A más la multiplicación del escalar por el vector B. Dependencia lineal. Dos vectores A y B son linealmente independientes si se cumple que la multiplicación de un escalar por el vector A más la multiplicación de un escalar, otro escalar m por el vector B, es igual al vector 0, solamente cuando los escalares son iguales a 0. Practiquemos. El ejercicio A pide que, dado el vector A menos B,
con coordenadas 0, menos 3 medios, y las coordenadas del vector A, menos 2, menos 1, se determinen las coordenadas del vector B. Entonces, digámosle al vector A menos B, el vector resta, que tiene coordenadas 0, menos 3 sobre 2. Por tanto, el vector B va a ser igual al vector A menos ese vector resta. Entonces nos queda que el vector B es igual a menos 2 menos 1 menos el vector 0 menos 3 medios. Lo que es igual a menos 2, 1 medio. En el ejercicio B, sean A, el vector A igual a 5, 1, el vector B igual a menos 2, menos 3 y el vector C igual a 13, 0. Se pide que se determine el valor de n y m en la expresión NA más MB igual C. Al sustituir en la expresión los valores del vector A, del vector B y del vector C, nos queda n que multiplica a 5, 1, más m que multiplica a menos 2, menos 3 es igual al vector C, que es 13, 0. Implica que al multiplicar resolvemos y queda 5n y 1n. Hemos practicado la propiedad distributiva, o lo que es también un producto de un escalar por un vector, más el vector menos 2m menos 3m. Seguimos resolviendo esa suma de dos vectores y quedará que es igual a 5n menos 2m, sumando las componentes respectivas, y n menos 3m. Eso va a ser igual al vector C, que es 13, 0. Cuando dos vectores son iguales es porque sus componentes son iguales. Por tanto, 5n menos 2m es igual a 13 y n menos 3m es igual a 0. Tenemos que aquí tenemos una ecuación, un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas, n y m, que podemos resolver fácilmente. De la segunda expresión tenemos que n es igual a 3m. Al sustituir en la primera expresión tenemos 5 que multiplica a 3m menos 2m es igual a 15m menos 2m. Resolvemos y da 13m. Esto era igual a 13, por tanto m es igual a 13 sobre 13, que es igual a 1. Ya tenemos el valor de la m, que es igual a 1. Al sustituirlo en la primera expresión, n igual a 3m, quiere decir que n es igual a 3 por 1, que es igual a 3. El ejercicio C pide que se determine el producto escalar de los vectores A, 1, 1 y B, 0, menos 1, menos 2. El producto escalar, cuando dan las componentes de los vectores, se resuelve o se determina sumando la multiplicación de las respectivas componentes de cada vector. Es decir, 1, 1, que es el vector A, multiplicado por 0 menos 2, que es el vector B, es igual a 1 que multiplica 0 más 1 que multiplica menos 2, lo que es igual a menos 2. En resumen del punto 14, vectores del contenido módulo 1 matemática, tenemos que un vector es un segmento de recta con origen y extremo, con elementos de dirección, sentido y módulo, que es la longitud del segmento
y viene dado por las componentes del vector. Las componentes de un vector están definidas por la diferencia de las componentes del punto extremo menos las componentes del punto origen, es decir, b sub 1 menos a sub 1 y b sub 2 menos a sub 2 para el caso de un vector a, b. Y el módulo se puede determinar a partir de las componentes de un vector aplicando la expresión de Pitágoras, que es raíz cuadrada por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector. Es decir, raíz cuadrada de b sub 1 menos a sub 1 elevado al cuadrado más b sub 2 menos a sub 2 elevado al cuadrado. Gráficamente se puede observar un vector AB de origen en el punto A, extremo en el punto B, componentes en Y igual a B sub 2 menos A sub 2, componentes en X igual a B sub 1 menos A sub 1, y con módulo que representa la longitud del vector A, B. Las coordenadas polares de los vectores se expresan con el módulo del vector y el ángulo que ese vector forma con el semieje positivo y que se determina por medio de la función arco cuyo tangente es b sobre a, es decir, la componente b sobre la componente a de las coordenadas cartesianas. También se puede determinar las coordenadas cartesianas a partir de las coordenadas polares. La coordenada en el eje de las abscisas a es igual al módulo del vector por el coseno del ángulo z, y la coordenada en el eje de las ordenadas b es igual al módulo del vector multiplicado por el seno de z o del ángulo. Operaciones con vectores. Entre vectores se puede hacer la adición de vectores, que es la suma de vectores, y va a ser igual a la suma de los componentes respectivos, las componentes respectivas de cada vector, es decir, a sub 1 más b sub 1 y a sub 2 más b sub 2 de los vectores a y b respectivamente. La diferencia de vectores en el caso del vector a con componentes a sub 1, a sub 2 y el vector b con componentes b sub 1 y b sub 2 será igual a la diferencia entre las componentes respectivas de cada vector. Entonces quedará a sub 1 menos b sub 1 y a sub 2 menos b sub 2. Y otra de las operaciones con vectores es la multiplicación de un escalar por un vector. Acá un escalar n, cualquier número del campo de los números reales, multiplicado a un vector a, por ejemplo, va a generar un vector m con componentes igual a la multiplicación de ese escalar por cada una de los componentes, es decir, n por a sub 1 y n por a sub 2. Otra de las operaciones con vectores es el producto escalar de dos vectores. El producto escalar de dos vectores genera un valor escalar, no genera un vector. Y en el caso de un vector A con componentes a sub 1, a sub 2 y el vector B con componentes b sub 1, b sub 2, el producto de A por B, el producto escalar del vector A por el vector B, se determina mediante el producto de los módulos de cada vector multiplicado por el coseno del ángulo que forman entre ellos. También se puede determinar por la suma de la multiplicación de las respectivas componentes entre sí, es decir, a sub 1 por b sub 1 más a sub 2 por b sub 2. Los vectores también poseen
propiedades como la asociativa y la conmutativa de la adición, el opuesto de un vector, el elemento neutro de la adición, la propiedad conmutativa del producto de un escalar por un vector y la propiedad distributiva del producto de un escalar por la suma de dos vectores.